puedo decir que de la Facultad de Humanidades. Ellos están básicamente en lo que estamos todos, ¿no? En resistencia, sobre todo porque se están exigiendo algo más que pasar materia, algo más que tener buenas calificaciones, se están exigiendo pensar. ¿Okay? Bien, los presento. Son preparadores de las áreas del departamento. Tenemos a Oriana Reyes, ella es preparadora del área de Española 1 y Española 2. Ana Julia Carballo, ella es preparadora del área de Análisis y Crítica y Teoría Literaria. Leonardo Rivas es preparador del área de Venezolana, Literatura Venezolana 1 y 2. Rosbeli Rodríguez, preparadora de Literatura Hispanoamericana 1, 2 y 3. Y Jorge Villamizar es preparador del área de Seminario de Investigación e Introducción a la Literatura. Ellos forman parte de la generación de estudiantes, como todos ustedes, que con todas las limitaciones que ofrece el contexto sociopolítico, ejemplo de ello que estamos viviendo ahorita, buscan ser algo más que víctimas, buscan sobrevivir, ¿okay? Hacer ese pasaje, no quedarse solamente con la recepción del malestar, sino hacer del malestar un objeto que moldear, un objeto que usar. Esto quiere decir, entre otras cosas, que buscan pensar. Como les digo, sobrevivir también significa pensar. Para ellos, bueno, ejemplo de ellos son los textos que ellos van a trabajar hoy. Dos de esos textos son un texto teórico del filósofo italiano Giorgio Agamben, titulado El fuego y el relato. El ensayo es homónimo del texto, del título que nombra todo el texto, el conjunto de ensayo. Y el segundo texto, que va a ser como el corpus literario al cual se le va a aplicar la teoría agambeniana, es el relato de Franz Kafka, Josefina la Cantora. Bien, el texto teórico básicamente es un texto donde se habla del acto de narrar una historia o narrar la historia, ¿okay? La historia en su doble vertiente, la historia como el pasado, donde se indaga, donde se investiga, y la historia como el objetivo del narrador, del que quiere contar algo. Bien. Y bueno, la historia justamente como esa especie de fuego que se ha perdido, y justamente por eso forma parte o significa esa especie de fuego que se ha perdido, y por eso debe ser narrado. Y de alguna manera justamente eso constituye el misterio. Bien. Y bueno, justamente ese misterio o esa ausencia exige ser narrada. Bien, es lo que se hace en literatura, es lo que se hace en la historia, y es lo que hacemos nosotros día a día, incluso con nuestras propias vidas personales. Bien, yo creo que no tengo más nada que decir, y bueno, les doy paso a los estudiantes. Bueno, buenos días. Para iniciar esta discusión, nosotros nos planteamos como un esquema que inicia pues discutiendo el texto teórico, y luego vamos a hacer la comparación cómo podemos leer Kafka a partir de Agamben. Para ello les voy a leer un pequeño fragmento con el que inicia el ensayo, que dice así. Al final de su libro sobre la mística judía, Scholem cuenta la siguiente historia que le fue transmitida por Joseph Agnon. Cuando el Baal Shem, el fundador del hasidismo, debía resolver una tarea difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba. Cuando, una generación después, el Maguid de Mesrich se encontró frente al mismo problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones. Y todo ocurrió según sus deseos. Una generación después, Rabbi Moshe Leib de Sasov se encontró en la misma situación. Fue al bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero conocemos el lugar en el bosque, y eso debe ser suficiente. Y en efecto, fue suficiente. Pero cuando, transcurrida otra generación, Rabbi Israel de Rishin tuvo que enfrentarse a la misma tarea, permaneció en su castillo, sentado en su trono dorado, y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no somos capaces de recitar las oraciones, y no conocemos siquiera el lugar en el bosque, pero de todo esto podemos contar la historia. Y una vez más, con eso fue suficiente. Lo que Agamben propone es utilizar esta anécdota como una alegoría de la historia de la humanidad.
de la literatura. Él dice que la humanidad con el transcurso del tiempo se olvida poco a poco y se aleja de aquello que la tradición le decía sobre el fuego, el relato, el lugar en el bosque y las oraciones. Entonces, bueno, en palabras de Agamben, él dice: lo que queda del misterio es la literatura, y eso, comenta con una sonrisa el rabino, puede ser suficiente. Entonces, a partir de acá, pues empezaremos la discusión. La fiesta. Bueno, a propósito de las cosas que se van perdiendo, a mí me llamó mucho la atención el orden en el que se da la pérdida misma. Lo primero que se pierde, como dice la propia parábola, es el fuego, la capacidad de... no es que el fuego haya dejado de existir, sino que no se sabe cómo encenderlo. Lo segundo son las oraciones, es decir, las palabras que pertenecen a un ámbito de lo sagrado, del rito, al ámbito del misterio iniciático. Pero por último, cuando uno de los rabinos va al bosque, evidentemente no enciende el fuego, no pronuncia ninguna oraciones, pero ha ido al bosque. Lo interesante que veo en este caso es que el viaje es lo último que se pierde como antecedente de la literatura. Y me llama la atención porque siempre hay autores que dicen que en toda la literatura o en toda historia debe haber un viaje. Pero una vez ese viaje se ha perdido y el último de los rabinos está en su castillo rememorando, él está haciendo como una especie de recreación de la pérdida del fuego y de todo lo que eso conlleva, del desplazamiento de las palabras sagradas. Es decir, ha entrado el misterio, ha entrado en el ámbito de lo profano, me parece. Sí, por eso yo creo que de la primera parte la cita que resume pues, esto de la pérdida del fuego y de lo que quedaría, de lo que sería el relato a partir de esto, es esta. Todo relato, toda literatura es memoria de la pérdida del fuego. En última instancia, en un relato no se busca recuperar el fuego, sino más bien hacer recuento o describir el proceso de pérdida. Sí. Sin embargo, Agamben plantea que el relato, la historia, cumple una función paradójica, porque no solamente es la demostración, o sea, donde hay relato ya no hay fuego. Sin embargo, el relato es la memoria de esta pérdida del fuego. Es lo que queda del fuego, es como es lo que queda lo que decíamos, construir a partir de la ceniza. La ceniza sería la ruina del fuego. Entonces sería construir a partir de esa ruina, algo distinto. Se podría decir que desde las cenizas parte la remembranza, que está relacionado a un viaje y a un olvido progresivo, que es un arco, y también se podría agregar que el recuerdo es el misterio de la literatura, donde un progreso implica el olvido, una secularización de hábitos. En relación con esto de la pérdida del fuego, de que el relato es la narración de la pérdida del fuego, ahí tal vez se me ocurre que lo que Agamben intenta transmitirnos es que todo relato, toda historia tiene siempre esa carga, esa conexión con el fuego, con el principio, con ese momento, o digamos de donde parte esa realidad, que de hecho es un aspecto que se ha venido hablando en el seminario del narrador, en el que por más que haya un desplazamiento, una lejanía en el tiempo, una lejanía en el espacio, eso siempre va a estar de alguna manera en tensión. Yo veo que cuando se acaba el desplazamiento, es decir, la posibilidad del viaje, surge la posibilidad de la narración moderna, en la cual, lo que hablábamos ayer del novelista moderno, él no tiene que desplazarse a ningún lado para dar la noticia ni de lo lejano ni del pasado. Es decir, él está, como el último rabino, sentado contando la historia, es decir, rememorando aquello que se perdió y además haciendo una doble labor, me parece, porque al misterio solo se accede mediante la historia, pero al sumergirse en la historia,
el escritor está haciendo de arqueólogo, y un arqueólogo contemporáneo además, porque está viendo en las sombras de la historia o en aquello que ha sido opaco, porque el misterio lo es y al pertenecer a algo tan lejano. Y traerlo al presente está haciendo una tarea de dialéctica y lo está volviendo contemporáneo. Agamben va a entender por él lo dice. Historia tiene dos acepciones. Se tiene que entender como el curso cronológico de las vicisitudes humanas, pero también como lo que cuenta la literatura. Entonces eso, ahí es donde está esto que dice Rosbelis de la imagen dialéctica, ¿sí? Sí. Porque si la historia remite al pasado, pero al mismo tiempo remite a lo que cuenta la narración que nos trae al presente, es una construcción, el relato sería una construcción entre esa tensión, entre lo pasado y el momento presente. Entonces me parece importante destacar una cosa que dice Agamben con respecto al papel del investigador. Él habla específicamente de la práctica filológica, ¿no? Con respecto a la investigación y el misterio. Dice que cuando se inicia esta investigación, el elemento místico, la posibilidad de perder de vista este elemento místico, en realidad es muy alta. Sin embargo, en esta búsqueda, aquí tengo la cita, pero no la encuentro. Aquí está. El investigador debe extraviarse en su quête filológica, porque precisamente ese extravío es la única garantía de la seriedad de su método, que es en la misma medida una experiencia misteriosa. Sí, realmente Agamben posiciona al escritor en un lugar intermedio, o sea, un intermedio entre la indagación y la narración, porque la indagación plantearía una exploración, un viaje, pero el narrador no lo hace. Él permanece en un estado de, pues, en una inmovilidad, podría decirse, que genera esa narración, ese recuento de la extinción y el ocultamiento del fuego. Sin embargo, en el trabajo del investigador, en cuanto a la filología, él se basa en el documento, en algo que está escrito, y él precisamente desde un momento presente, él escarba, precisamente, o en términos Foucaultianos, hace una arqueología y extrae de ese documento, de eso que está escrito, precisamente un relato. En su lectura, en su investigación, hace un relato, una historia. Ese es el concepto que más o menos debe plantear acá Agamben sobre la historia en relación con el relato. También otra de las cosas que a mí me pareció un poco conflictiva en un primer momento en el texto es que Agamben dice que, lo voy a citar, la historia es aquello donde el misterio ha extinguido y ocultado sus fuegos. Yo me cuestionaba por qué extinguido. Algo que se ha extinguido tiene un carácter de desaparecido como totalmente desaparecido, irrecuperable, lo que quiero decir. Y me parecía que o el misterio desaparece o el misterio se oculta, pero no puede ser ambas cosas. Y efectivamente, en italiano el verbo es spegnere. Sería, la historia es aquello donde el misterio se ha apagado, no se ha extinguido, y ha ocultado sus fuegos. Y cuando decimos que la historia es ese lugar donde el misterio se ha apagado, quiere decir que tiene la posibilidad de reavivarse. Y esa reavivación se manifiesta cuando, en el acto de creación del artista, el escritor o cualquier artista, surge aquello que Dante denomina la mano que tiembla, es decir, la exposición en la misma obra de la imperfección, de una no potencia que no estaba prevista en la génesis de la obra misma. Es allí donde, en esos temblores de la mano, de la imperfección, de cómo la lengua se enrarece y se vuelve completamente inoperosa, se manifiesta el reavivamiento del fuego. Una pregunta malévola. Entonces, en ese sentido que veo que manejas muy bien el sentido de la arqueología, narrar constituye entonces un trabajo
trabajo de arqueología porque lo que queda del fuego son cenizas en un sentido de ruinas. Porque Eres mala, Senia. sí, o sea, es lo que ustedes dicen que narrar lo que tú acabas de decir, Rogelio. El fuego no se extingue, el fuego se apaga. Pero, ojo, cuando el fuego se apaga, queda algo. Quedan las cenizas. Y las cenizas en función de ruinas significa que a partir de esas ruinas hay que hacer algo, ¿no? Sí. Y es de eso de lo que parte el narrador, ¿no? Sí. De la evocación De la del evocación, misterio, la que es evocación lo del que... misterio. Se puede decir que el narrador, cuando se enfrenta al trabajo de las ruinas, se está enfrentando a una potencia de no, ¿verdad? Exactamente. Porque potencia está de no enfrentando de su la literatura. presente con algo que está completamente lejano. Exactamente. Apagado. Y cuando logra narrar el misterio, que justamente ese apagamiento, está las potencias supremas, que es justamente la atención de ambas. La atención de ambos. Cuando logra romper la tradición, digamos. Rompe la tradición. El momento del misterio, en tanto que el fuego, asociado con el misterio, en tanto que no ha sido relatado todavía, si el fuego se pierde en el relato, entonces significa que ese misterio es algo que no ha sido nunca escrito, es una oralidad. Entonces cuando la tradición, la historia, lo que ya se supone que está escrito, digamos, suspende y hace un reconocimiento de esa oralidad, de ese misterio, y lo escarba y lo trae al presente, ¿verdad? Dentro del mismo devenir, entonces ahí se produce eso que Agamben menciona, una creación, una potencia suprema, ¿verdad? Y sería la obra de arte, lo que él habla aquí, una obra de arte. Y Josefina, la cantora, como... Es que a eso iba, creo que llega el momento de que... Me dan un chancecito hasta que lleguen a Y Josefina, antes me la gustaría hablar de la utilidad. doctora. De la utilidad y un poco del misterio. Ah, ok. Ajá. No, pero que hable de una. No, sigue. Bueno, que Agamben también menciona aquella, no lo menciona abiertamente, pero se trata de eso, de la literatura que es pura potencia. De aquella literatura en la que no se manifiesta la maestría de la tensión entre la potencia y la potencia de no. Ajá. Dos polos. La mano que tiembla. Él habla de la literatura reciente, ¿no? Sí. Dice que los escritores recientes de hoy no parecen darse cuenta de que los géneros han sido las llagas que el fuego ha impreso en la lengua misma. Aquella sonda que tiene el escritor hacia el fuego es la lengua, es el material que él trabaja precisamente para poder reavivar ese fuego, esas ruinas que están apagadas, pero que constituyen una potencia también. como la medialidad. Ajá, Es la mediación. medial. Es la mediación entre el El lenguaje misterio y es el medio, la Ajá. lengua. Exacto. La lengua. Es el medio. Y que estas formas literarias son la diferencia que hay entre ellas, la epopeya, la tragedia, la comedia, es que cada una tiene la característica de ser una forma particular en que la lengua llora esta relación perdida con el fuego. Entonces que el escritor moderno, lo que dice Agamben, es que cree usar la lengua de una manera neutral, pero en realidad la lengua no es neutral, porque todas estas heridas y fracturas que ocurren con respecto a esta relación con el fuego quedan marcadas. Creo que la palabra que usa Agamben son como llagas, como Sí, son cicatrices llagas, son llagas. en la lengua. Entonces no hay una manera de usar la lengua neutral. Y simplemente el que use la lengua sin tomar en cuenta que, sin escuchar este himno silencioso, este reclamo constante, incluso él dice, eso es otra cosa curiosa, porque antes él define la literatura como una plegaria, o sea, como una petición oral que se diferencia de las peticiones violentas que toman acciones físicas. Sin embargo, él dice que el escritor que no escucha el llamado de venganza que tiene la lengua no es realmente un escritor. Le voy a citar justo lo que Por dice favor. Ana Julia. Agamben dice así. Existe, sin embargo, un hilo, una especie de sonda lanzada hacia el misterio que le permite medir siempre la distancia que lo separa del fuego. Esa sonda es la lengua y es sobre la lengua donde los intervalos y las fracturas que separan el relato del fuego se marcan implacables como heridas. Los géneros literarios son las llagas que el olvido del misterio imprime en la lengua.
tragedia y elegía, himno y comedia son solo las formas en que la lengua llora su relación perdida con el fuego. De esas heridas, los escritores hoy no parecen darse cuenta. Caminan como ciegos y sordos sobre el abismo de su lengua y no escuchan el lamento que se eleva. Creen que usan la lengua como un instrumento neutral y no perciben el balbuceo rencoroso que exige la fórmula y el lugar, que pide cuentas y venganza. Escribir significa contemplar la lengua, y quien no ve y ama su lengua, quien no sabe deletrear la tenue elegía ni percibir el himno silencioso, no es un escritor. Es decir, el escritor que no lanza la sonda de su lengua hacia el fuego es un escritor que se ha quedado únicamente en la potencia. Sí. Y La de hecho, potencialidad. esto de la potencia y la no potencia no aparece en este ensayo, sino aparecen en el otro ensayo de este mismo libro, pero se llama El acto de creación. En este hay una, creo que se da... Se asoma. Sí, se asoma. Hay un asomo que es cuando se habla del artista tiene una mano que tiembla, ¿no? Eso después lo desarrolla en el otro ensayo que se llama El acto de creación. Él en este momento está tensionando esos escritores que no reconocen el misterio que hay en su lengua y por eso, en términos formalistas, la escritura se automatiza, digamos, su relato se automatiza y si no lanzan esa sonda, entonces no hay eso que define precisamente el arte, que es el extrañamiento, no es esa oralidad presente en la escritura necesaria para que sea un verdadero escritor, una verdadera obra de arte. Y además está solamente anclada en el presente. La escritura de la pura potencia está, exacto, es actual, es información. No tiene nada que ver con la actividad de arqueología, ni con la inmersión del escritor o del artista en la materia de la que quiere sacar algo del fuego. Fíjense la imagen que usa, ¿no? Él usa llaga. Sí, o sea, ¿qué es la llaga realmente si no es algo que está supurando? Sí. Entonces, si nos remitimos a otra imagen que del escritor o del narrador que ve la lengua como algo neutral, en lugar de llaga sería cicatriz, ¿no? Lo que ya está curado, catalizado. Sí. Bueno, creo que ya deberíamos introducir. Sí. Pero ya va, el profesor Díaz me Sí, quería decir algo. No, pues yo les sugeriría, pero primero están muy bonitos ustedes, muy elegantes, ¿verdad? Sobre todo Leonardo. No, bueno. Por eso lo sentamos en el medio. Hoy público. Leonardo tiene también su singularidad. Muy. No, lo primero que me asombra es que son como una orquesta. Perfecto. O sea, tocan al unísono, es decir, lo diseñaron en posición como si fuese una orquesta para leer el texto de Agamben. Rovelli dijo una cosa, todos dijeron cosas brillantes, pero me voy a interesar por lo que dijo Rovelli cuando decía que en esa parábola, si es una parábola, ¿no? Que cita Agamben a partir de un texto de Scholem. Se me acaba de ocurrir una vaina en la cabeza, pero la digo después. Scholem es el mejor amigo de Walter Benjamin. Okay. Gerson Scholem, posiblemente en el siglo XX, el más reconocido estudioso de la teología judía, sobre todo de la Cábala, y que le rogó muchísimo a Benjamin en vida que se fuese a Israel, donde él se fue tempranamente a la edad como de unos 25, entre los 25 y los 30 años. Benjamin nunca terminó de aprender hebreo y nunca terminó de aceptar esa oferta. Si se hubiese ido, no hubiese posiblemente muerto en el 40, aunque la historia no es contrafactual, ¿no? Rovelli decía, lo primero que se pierde es el fuego, pero en verdad no se pierde el fuego, sino la capacidad de encender el fuego. No saben encender. No saben, se pierde la técnica del encendido. O sea, no se pierde el fuego, se pierde la técnica. Después decía, se pierde la oración. Se pierden las palabras, pero se pierde una determinada forma de las palabras. Sí. Cuando hablaban después de profanación. Después se pierde el lugar,
pero en verdad lo que se pierde es la capacidad de viajar al lugar, como decía la locación. Rogelio. Y solamente nos queda en convertir El relato. eso en una historia, es decir, convertir eso en una narración. Entonces fíjense, oyéndolo se me ocurría pensar lo siguiente, y creo que no es descabellado. Además yo tengo poco cabello. Este texto es la contraparte teológica del texto gobernado por el materialismo histórico del narrador de Benjamin. Es impresionante. Es decir, este es un texto sobre la narración, pero estructurado desde esa parábola y desde la teología judía. Pero con una cosa muy particular, digamos, no es muy inteligente lo que acabas de decir, porque Benjamin en el narrador, como se han dado cuenta ustedes también, él parte de la oralidad. Claro. Pero si se dan cuenta, el narrador que está en el fuego y el relato es un narrador moderno. ¿Ok? Sí, claro. Al cual adviene al final el texto, es un narrador moderno. Eso es bueno porque lo voy a ligar con lo otro que quería decir. Fíjate, cuando decimos, por ejemplo, el narrador moderno, Rovelli lo decía casi de manera literal, no viaja. No. Es decir, el narrador moderno está sedentario, pero el narrador moderno sí viaja. Y ahí está lo poderoso. Viaja a través de la imaginación y a través de la invención. Sí. Es decir, hay un famoso texto de John de Maistre, que yo se los voy a confesar. Esto es bueno para que los alumnos lo sepan, que los profesores no lo hemos leído todo ni lo conocemos todo. Porque no lo he leído, que se llama Viaje alrededor de mi mesa. Es decir, viaje alrededor de... Ese es un texto que todos me comprometo a leerlo, que la próxima vez voy a bajarlo en PDF. Que es un texto famosísimo, un texto clásico, Viaje alrededor de mi mesa, que después ha sido varias veces reescrito. Paul Auster tiene un texto que se llama algo así como Viaje alrededor de mi escritorio. Vilamata tiene un texto también como Viaje alrededor de mi escritorio. Es decir, el narrador moderno, al cual termina como decía la profesora Senia, este texto trata sobre el narrador moderno, pero a partir de esa parábola judía, por eso digo, de una visión teológica, y Benjamin es el proceso al cual llega el narrador moderno desde el narrador oral, pero a través de una visión, son dos arqueologías distintas, una visión materialista. Ese pensaba también en el Quijote. Las novelas de caballería vendrían a ser para Cervantes el fuego, el misterio, vendrían a ser el fuego. Y fíjense que en el Quijote sí se da un viaje físico, sí se da un viaje físico. Yo creo que se combina. Pero eso voy, se da un viaje físico, pero la genialidad ahí de Cervantes es que ese viaje físico está acompañado por un viaje imaginativo, y ese viaje imaginativo es lo que va a dar, va a generar la ficción en el Quijote, el carácter ficcional, al oponérselo al viaje real. De verdad que estoy, y con esto termino, asombrado no solamente de la orquesta, sino cómo supieron cantar y no chillar para entrar en Josefina la Cantora. En clases estamos leyendo copy, como antecedente de César Aira. Pero entonces precisamente copy tiene una novela muy curiosa que es El Uruguayo, en la que Un relato. un relato, sí, El Uruguayo, en el que él, viaja incluso. O sea, existe la posibilidad del viaje dentro de un espacio cerrado. Y el profe Luis nos decía con respecto a esto del viaje en el narrador moderno, que incluso relatar sobre este pote implica un viaje, implica un desplazamiento del escritor al pote. Y bueno, eso. Y de hecho puedo agregar algo, y justamente, esto se aprendió. El viaje, y justamente por eso a Benjamin le interesa tanto la relación pasado-presente, el viaje, trasladar, desplazar esa botella, implica también el tiempo. Narrar es temporalizar Es una la vida. temporalización. Pero, perdón, a eso iba, cuando Rovelli lo dice, háganme en una de las citas que ellas hicieron. Es decir,
la historia como conocimiento no es más que la exploración del pasado, narrar los hechos sucedidos. Pero la historia como narración no es más que tiempo. Es decir, y eso es lo que conecta a la historia como ciencia y a la historia como narración, Ya vamos para allá. el eje temporal. Profe, me surgió una duda con eso último que dijo de nunca se pierde el fuego como tal, sino la técnica. Me llamaba la atención que, la parábola comienza porque supuestamente estas personas se enfrentan a una tarea difícil. Entonces se supone que, bueno, tradicionalmente se concibe que para resolver un problema pues recurrimos a una técnica. Entonces después de realizar, de encender un fuego que supone una técnica y de pronunciar unas oraciones, la tarea difícil se realizaba como por arte de magia, o sea, como por obra divina. Entonces pensaba yo en una iluminación de tipo divina. No es una iluminación profana porque no implica que el hombre recurre a una técnica, sino que deja que lo haga la divinidad. Pero la oración no es la técnica. Claro, no, Sí. perdón, pero en los inicios, estoy de acuerdo contigo, en los inicios es una iluminación divina, pero cuando se pierde el fuego, cuando se pierde la posibilidad del viaje, cuando se pierde la oración y se inventa la narración, eso es una profanación del mito. Es una profanación. Es decir, el narrador moderno es un profanador. Además también... Como debe ser, dice En Carlos. relación con eso que se mencionaba en el narrador de Walter Benjamin, si mal no recuerdo que el narrador oral está ligado precisamente al origen, tiene un sentido mágico en el relato oral. Entonces, el rey Rabbi Rishon, el que se mantiene sentado, sería el opuesto, el que se distancia de lo religioso. De la lejanía que contempla. Sí. Claro, pero precisamente fíjense lo que- que los rabinos son distintos. Es decir, los rabinos se van adaptando al desarrollo de qué, de la historia, pero se van adaptando a su relación con el fuego. entendido como lo decía Mar, en los modos de producción, en las formas económicas distintas. O sea, no podemos perder de vista que la narración o cualquier otra actividad humana está profundamente ligada o no se puede pensar sin el correlato productivo, sin el correlato económico, porque es la cultura, si no es la transformación de la naturaleza. Toda la parábola es como un resumen de cómo han cambiado los medios de producción, Eso cómo lo ha has dicho cambiado ya. la vida humana Es un en resumen realidad. de cómo ha cambiado la vida humana y cómo han cambiado los modos de producción, pero no bajo la cartilla que nos aprendimos, que nos transmitieron de Mar, sino a través de esta parábola judía. Es que lo que me parece extraordinario, es un ensayo que ustedes pueden escribir, que yo no voy a escribir, aunque lo escribió la profesora Senia. Es que es impresionante cómo este texto de Agamben, y no es impresionante porque Agamben es un benjaminiano, pero aquí Agamben procede como la parte teológica benjaminiana para comunicarnos el texto del narrador a través de otras claves. Es impresionante. O sea, este texto en el seminario deberíamos en algún momento dado contrastarlo con el narrador. Yo no sé si la profesora Senia se los colocó por lo que lo sabía o una cosa que se llama intuición teórica. Y de hecho, como pensador, porque no solamente el acto de profanación, como debe ser, como dice la profesora Carolina, que debe ser un narrador, como pensador también profana, porque fíjense, empieza con un texto religioso, pero lo va desplegando hacia la actividad completamente, a otro uso, al uso de una actividad humana, ¿okay? Devuelve el uso de la narración, lo devuelve al uso del Sí, humano. rompe Laura. Y me parece es extraordinaria esa metáfora de los géneros como llagas, Sí. porque ¿qué es lo que le está diciendo Agamben a los narradores modernos o a los narradores del tiempo de hoy? Que el narrador que considera que la lengua es neutral o que sobre la lengua no hay un trabajo anterior Y un reclamo. que ha hecho la tradición, pues termina escribiendo novelas sobre el chavismo como muchos de los escritores actuales, porque no han trabajado la lengua, en este caso de los escritores venezolanos, la lengua política de los escritores venezolanos anteriores. Es
Es decir, no se No puede, está la sonda que dijo. claro, no se sonda. puede escribir ingenuamente una novela sobre el chavismo sin tener noción de lo que hizo Pocaterra, por ejemplo, en Memoria de un venezolano de la decadencia. Cierto, Claro. cierto. No hay un regreso, no hay una concepción del misterio, de lo que no está. Mira, profesor, ahorita con lo que acaba de mencionar, pensé en el mito de Prometeo, de devolverle el fuego a los hombres. El mito de Prometeo de devolverle precisamente el fuego a los hombres, eso es lo que... Entonces, Josefina la cantora. Yo creo que ya es hora de Josefina la cantora. Ah, yo iba a decir algo más. Yo no Bueno. sé por qué yo digo Juanita la cantora. Paréntesis, rapidito. No, aquí iba a decir que noté cuando estaba leyendo Pierre Menal, lector del Quijote, para relacionarlo con lo que decía el profesor Diomedes al respecto del Quijote y las novelas de caballería. En ese caso, las novelas de caballería constituían el fuego del Quijote, porque en ellas ya había el fuego de la oralidad. Ajá. Pero en el relato de Borges, Pierre Menard, lector del Quijote, el fuego que constituye la materia de ese relato o a lo que viaja es el Quijote mismo. Entonces, la literatura va creando como redes en las que el fuego ha aparecido y esa sonda como que Es redirección. no remite a algo tan lejano, sino a la literatura misma, a una obra que ya en sí misma ha viajado hacia el fuego. Como si fuera una red de polarización. Y en las diferentes Exacto. capas, en las Y en diferentes, escalas. capas y estratos Estratos. que la tradición ha construido sobre esa literatura, Claro, como tú le la decías en esa tradición es el notita. fuego también. No En sé la si- tradición está contenido el fuego. No sé si están de acuerdo conmigo, sigo que podría ser un artificio sobre el artificio. Sí, es un artificio sobre el Mira, artificio. pero además esa metáfora a mí me gustó la metáfora de la llaga, de algo como Juan Acevedo. Muchos teóricos modernos, Jonathan Kuller habla de células radiactivas, que en la literatura funcionan en la tradición como células radiactivas del pasado que quedan vivas ahí. Fíjense, bueno. ya en términos digamos, de la física nuclear. Pero es lo mismo, es la llaga que la pues sí. célula radiactiva, metáforas que dicen exactamente lo mismo. Y la llaga está viva. Bueno, perdonen la vulgaridad, pero a mí me gusta, a mí me gusta mucho recurrir a las frases hechas, a los lugares comunes. En todo conuco quedan batatas. ¿Y cuál es la otra? Donde hubo fuego, ceniza queda. Es decir, cómo la sabiduría popular ahí, los consejos, a través de esas frases hechas, construye lo que después También los hay una- teóricos conceptualizan. Se trabaja así. ¿De trabajo? Bueno, el momento del estrellato. Bueno, realmente será una narración a grandes rasgos de lo que es Josefina la cantora. En este cuento de Kafka, pues se comienza con la exaltación de esta figura, que es Josefina, en donde es un pueblo de ratones. En este pueblo de ratones, pues está Josefina, que es una figura que se erige porque realmente el pueblo de los ratones vive sumido en el silencio, en cierta tradición, pero Josefina rompe con ello, porque Josefina silba o canta, canta y chilla de manera distinta, porque también es algo curioso con chillido y silbido, porque en alemán es lo que el profesor Diomedes acotó ahora, que en alemán chillido y silbido tienen relación, hay una ambigüedad de por medio, es la misma palabra, y entonces hay una ambigüedad en las traducciones. Y pues realmente en el cuento se narra como este auge de Josefina, de que es como una especie de hija del pueblo, porque la colectividad la ampara, la exalta, pero también la cuestiona su figura de por qué es que si todos los ratones chillan, porque ella chilla de manera distinta. O sea, hay un cuestionamiento del artista, del canto, del arte, se podría decir. Y en relación también, bueno, se plantea también hay una admiración porque los mismos ratones dicen que ella es como la transmisión de algo que ellos no tienen, que podría decir que es el fuego en relación con lo de Agamben. Y bueno, hay una reciprocidad entre una relación de poder, mejor dicho, entre lo que es Josefina y el pueblo, porque esa admiración también implica que ella tiene cierta posición en relación a la colectividad y se va presentando y la narración pues sigue de manera que finaliza, o sea, está como el auge de Josefina la cantora, que es como que todo el pueblo la sigue y la contempla. Después se va pasando al estado, se cuestiona la figura de Josefina, de por qué se cuestiona,
Y para finalizar, pues termina siendo como que ya ella deja de cantar porque pues se pierde por la vejez, se empieza a envejecer y pues pierde la capacidad del canto y finaliza. Y en 2 líneas, ¿cuál sería el argumento? Creo que una cosa importante que hay que resaltar sobre Josefina la cantora es que, bueno, es una cantora de pueblo, es la única cantora de pueblo que ellos pueden recordar. Josefina es la única que canta, no tiene ningún antecedente, ningún precedente musical que les diga a los ratones qué es el canto, cómo debe ser el canto o por qué esto es canto. Entonces, bueno, el canto de Josefina es para la música lo que en el relato de Agamben es la literatura para el misterio. Una vez que Josefina desaparezca, que su canto deje de sonar, entonces ya no hay música. Aquí, bueno, los ratones se preguntan cómo comprenden, o más bien cómo creen comprender, porque Josefina se autoproclama incomprendida. Sí. ¿Cómo comprenden este canto si en realidad no tienen un referente previo de lo que es o lo que debería ser el canto? Agamben plantea esta misma pregunta, pero con respecto a la literatura. Él dice, ¿es creíble que pueda satisfacernos un relato que no tiene ya ninguna relación con el fuego? Los ratones responden a esta pregunta en Josefina que quizás es que su canto es tan bello que es una cosa que hipnotiza y atrapa incluso a los más obtusos. Sí. Sí, y bueno, la cita dice así, dice que si fuera así deberían experimentar la sensación de que en esa garganta resuena algo no oído antes y que tampoco somos capaces de oír y que tal vez Josefina y solo ella nos capacita para oír. Entonces habría que ver si esta es la misma respuesta que le podemos dar a la pregunta de Agamben. Y de ser así, sería como si en realidad el relato es una evocación tan perfecta y tan bien lograda de este misterio del fuego que resulte irresistible. Si así fuera, a quienes les llegue el relato, quienes lo oigan, deberían tener una impresión de que se está narrando sobre algo que no ha sucedido nunca, que no podemos entender y que sin embargo el relato y solo él nos capacita para comprender. Entonces, no se puede entender porque la naturaleza del misterio no responde a ninguna explicación ni a ningún aprendizaje. Y esto creo que es tiene mucha relación con otro texto de Agamben que se llama La ragazza indicibile, mito de misterio di core. La chica o la muchacha indecible es Perséfone, aquella que es la diosa de los infiernos, pero que en realidad no es la portadora de la muerte, sino de la sabiduría. Agamben dice que el misterio de Leucis, que está mencionado también en El fuego y el relato, no tiene como fin una explicación ni un aprendizaje. Por eso la gente no comprende a Josefina y por eso uno muchas veces no puede comprender el arte. Y ella, Josefina, no explica su arte. Y esto también tiene mucha relación con el narrador Sí, a la el vez, narrador, sí. porque Benjamin también dice Que la información es la que explica los hechos. La literatura no tiene por qué explicar nada. Es el uso del lenguaje de una manera inoperosa. Y cuando Josefina chilla o silba, está haciendo una tensión entre un acto animal, que es el chillido, porque todas las ratas chillan y ellos saben que ellos todos chillan, pero Josefina no chilla igual porque ella... no sabemos por qué. Ella lo hace como en una performance. Sí. Ella no chilla igual que los demás. Ella tiene su puesta en escena. Sí. Él lo dice Pero así, también la Peculiaridad. peculiaridad... Chilla igual que, no es que ella chilla Claro, igual que todo. mira, aquí tengo la cita. Dice, la peculiaridad de alguien que se prepara con solemnidad para ejecutar un acto cotidiano. Ajá, esa es. De hecho, aquí dice, eso O resume. silba. Aquí hay un extracto que dice, naturalmente, en relación con el silbido de Josefina, dice, naturalmente se trata de un silbido. ¿Por qué no? El silbido es la lengua de nuestro pueblo. Solo que muchos silban toda su vida y no se enteran de ello. Aquí el silbido está liberado de las cadenas de nuestra vida cotidiana y al mismo tiempo nos libera a nosotros durante un breve periodo. Es indudable que no queremos renunciar a estos recitales. Entonces sería precisamente que no se trata de que Josefina haga un silbido diferente, un chillido diferente, sino que de alguna manera lo descontextualiza. Y ahí es donde lo desautomatiza, lo descontextualiza y precisamente muestra esa tradición de otra manera. Y ahí es donde está contenido el misterio. Y eso es lo que produce la... El silbido es lo más humano que tiene Josefina, por eso es tan diferente de todos los demás ratones. Sin embargo, ellos llegan a cuestionarse si lo que realmente admiran en el canto de Josefina o en el chillido de Josefina es este canto o si es el silencio que lo envuelve. Sí. La solemnidad. La solemnidad. El performance. Porque en ella se construye un aura. Sí. Entonces hay como una lejanía. Y ellos aquí dicen...
Ya va. Ya va. Eso de- Perdón. Ellos dicen que solamente cuando uno está enfrente a ella, la entiende. Solo se le ejerce oposición cuando uno está alejado de ella. Pero cuando se está ante ella, se tiene una certeza. Lo que silba no es un silbido. Entonces ahí ellos, precisamente mientras se mantienen en la lejanía, ella mantiene ese aura, pero cuando se acercan se dan cuenta de que lo que hace no es un silbido parecido al que ellos emiten. Lo que yo vi también en esa cita que mencionaba Ana Julia es cómo opera el arte contemporáneo, sacando del ámbito de lo cotidiano una cosa, en este caso sería el chillido o el silbido, y convirtiéndolo en otra, en el ámbito del arte, dándole un aura. Aquí, después de decir, nos encontramos ante todo con la peculiaridad de alguien que se prepara solemnemente para ejecutar un acto cotidiano. El acto cotidiano es chillar o silbar. Cascar una nuez no es realmente un arte y en consecuencia nadie se atrevería a congregar un auditorio para entretenerle cascando nueces, pero si lo hace y logra su propósito, entonces ya no se trata meramente de cascar nueces, que es lo mismo que poner un urinario en una galería de arte. Ese es el procedimiento del arte contemporáneo y es lo que está haciendo Kafka con la figura de Josefina. Ella no silba igual que los demás porque ella está sacando el silbido de su contexto natural. Está descontextualizado. Toma conciencia de... Y tiene conciencia de ello. Ajá, Sí. tiene Y tiene conciencia conciencia de de ello, porque se ello. supone que los demás ratones también chillan, Ajá. pero no... En varios momentos del cuento, en varias partes lo dice, no, algunos lo hacen sin tener conciencia, sin saber siquiera que están chillando. Entonces ella es como que contempla. Sí, ¿Qué es puede decir, ajá. lo de la lengua? O sea, donde la lengua es la lejanía de la Aquí- contemplación. ¿no? ¿Saben qué? Dicen, para ajustar un poco eso que dicen que es muy inteligente como siempre. Fíjense que ella, como ustedes dicen, Oriana y Robelis, ella desautomatiza, ¿no? Su chillido y como dice Oriana, cobra conciencia, pero ya va, estamos hablando de un ratón, de una ratona, ¿ok? Estamos hablando de un animal. Es decir, la atención animal humano media a través del arte, Sí. a través de la posibilidad que tiene Josefina de acercarse al arte, y no a cualquier arte aurático, sino al desautomatizado, Sí. ¿ok? Al que se profana en este caso, ¿no? Yo tengo una pregunta. Al final del fuego y el relato, Agamben dice, al final cuando Henry James mete a su personaje en una historia, los encierra. 17. Los encierra y al encerrar sus personajes en una historia, pierden su misterio. La imagen de la que ellos partieron ya no está disponible. Entonces dice, en la vida de los hombres ocurre algo semejante. Es cierto, en su inexorable curso, la existencia, que parecía al inicio tan disponible, tan rica en posibilidades, pierde poco a poco su misterio, apaga una a una sus fogatas. La existencia al final solo es una historia insignificante y desencantada, como todas las historias, hasta que un día, tal vez no el último, sino el penúltimo, por un instante reencuentra su encanto, pierde de golpe su desilusión. Aquello que ha perdido el misterio es ahora verdadera e irreparablemente misterioso, verdadera y absolutamente indisponible. El fuego, que solo puede ser relatado, el misterio, que se ha consumido íntegramente en una historia, nos quita la palabra, se encierra por siempre en una imagen. Se puede decir que el hombre, cuando está en este momento de muerte irremediable, como que, que el hombre está completamente en su estado animal. Yo lo vi de esta manera. Cuando el hombre puede recuperar el misterio antes de morir, o puede... Es que el misterio conduce a una imagen. La finalidad del misterio no es aprender nada, sino tener una visión. El hombre tiene esa visión completa y no por fragmentos, como en la obra literaria, que es El temblor de la mano, cuando está muriendo, cuando puede ver la imagen completa, la visión. En ese momento se puede decir que ese es el hombre que está en lo abierto, que ha regresado a su parte animal.
Porque yo lo veo de la siguiente forma. Si el hombre puede ver el misterio, entonces el hombre que está muriendo, el moribundo, ya no tiene una historicidad, o su historicidad se ha suspendido. Toda su vida había sido un relato. Y si entendemos la vida como un relato tan largo, y llega un momento en el que ese relato se suspende, surge el misterio, la posibilidad de la visión. Porque además el misterio en algún momento del ensayo, bueno, no puedo decir que lo define como, pero sí creo que dice el misterio como aquello que trasciende al hombre. Sí. Entonces, Sí, ¿qué más que la muerte? Que es como... Y además, hay otra cosa, que el hombre cuando va a morir, él no puede relatar la imagen que ha visto. Estoy entendiéndote muy bien. Porque el Rogelio. misterio no es relatable, es infantil. El misterio remite a una existencia infantil. Él lo dice en su ensayo sobre Sí. Core o Perséfone. Y claro, y estamos tensionando. Es lo no decible. El infantil es aquel que no puede articular palabra. Y ese es el hombre que está muriendo y que Exacto. contempla. Y es la animalidad también, justamente por eso, porque no es capaz todavía de articular las palabras, sino justamente como Josefina se Sí. limita al chillido, al balbuceo, porque estamos hablando de la infancia primera, ¿no? Sí. Exacto. Y además me haces pensar en otra cosa también, Rosbelli, regresando otra vez al narrador, sin duda es un texto que hay que leer con el narrador. También se animaliza por una razón elemental, porque el moribundo está falto de experiencia. ¿Y qué le queda al que no tiene experiencia si no es justamente convertirse en proyector de lo que ha sido su pasado? Como el soldado que Cierto. regresa herido, como la persona que está padeciendo toda la coyuntura, por ejemplo, en el caso venezolano, ¿no? Que queda sin habla, queda atormentada, queda solamente en la posibilidad de la angustia nada más, y que no es capaz de relatar su cotidianidad porque justamente le ha sido anulada por todo su contexto. Entonces estoy entendiendo muy bien y muy buena acotación, Roberto. Todo eso que estaban hablando ustedes lo pueden leer con el artista del hambre. El artista del hambre también. Bueno, de hecho, este relato el pertenece al libro artista de del la hambre, Biblia. el artista del hambre también. Pero vuelvo yo a la frase hecha y los lugares comunes. Se dice, hay un lugar común, por lo menos en nuestra cultura, que cuando uno está muriendo, la vida le pasa por delante. por delante Una película. en Una película. imágenes. Las mías deben ser terribles. Ana Julia, te ibas a decir algo, disculpa que... No, bueno, sí, pero no tiene ya mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. No, que bueno, Ah, quizás lo del Ariana quería misterio. introducir como, sí, La idea, cómo se presenta el misterio cuento. en el cuento, pero como en varias Etapas. dimensiones, se puede decir, Exacto, como que el misterio no solamente está en la cuestión de Josefina, de los ratones con respecto al encanto que les provoca el canto de ¿qué es lo Josefina. que creo que pasa con el misterio? Y en algún momento en el ensayo lo dice, pues el misterio no solamente está presente en la historia de la narración, sino que a su vez envuelve al lector. Ajá, exacto. El lector se convierte en un iniciado. Ajá, en un iniciado. Mira, aquí yo Pasa a tengo una formar de parte esas. del misterio. Los ratones con Josefina y su canto hacen el papel del hombre con respecto al relato y el misterio. Entonces, Agamben dice que el lector de una novela tiene una vida individual que a través de la novela se une a un elemento divino. Entonces la cita dice, sigue la intriga de las situaciones y eventos que la novela teje piadosamente o con ferocidad en torno a su personaje, participa de alguna forma a su modo e introduce su propia existencia en la esfera del misterio. Sin embargo, el narrador de esta historia también está haciendo como este papel que hace el lector, porque entonces su vida individual se une a este elemento divino, no a través de la novela, sino a través de Josefina. Josefina sería como la que teje piadosamente o con ferocidad en torno a su personaje, lo que decíamos del performance y lo que la hace peculiar. Entonces, Josefina, tal como la novela, para el lector, Josefina es la pérdida y la conmemoración del misterio, pero al mismo tiempo el extravío y la evocación de la fórmula y del lugar. Y la fórmula y el lugar entendida como la pérdida de, bueno, el canto, ¿no? Sí. Pero también, y eso era lo que más me llamó la atención del cuento, es la infancia también como un fuego perdido. Un fuego perdido. ¿no? Ajá, entonces, bueno, hay una cita puntual que creo, se supone que el pueblo de los ratones no vive en su infancia, No. pero al no vivirla, como se debería,
durante su vida siguen teniendo ciertos, no sé, destellos o visos de esta infancia. La cosa es que pasa muy rápido. Pasa muy rápido, sí. Siempre es como, a pesar de que la viven siempre, la infancia es un recuerdo, es como una cosa que Es pasa un recuerdo, tan pero rápido. algo que sigue constante. Exacto, es que constante. no han dejado de ser niños cuando ya hay más niños. Entonces por eso no pueden hacer escuelas y eso fue una cosa que faltó en el argumento que ellos sí olvidamos decir. Ellos no, ellos argumentan que no pueden, no tienen una infancia plena como muchas otras sociedades, quizás refiriéndose a la nuestra. Exacto, sino que como son un pueblo que continuamente se mueve de un lado a otro, que se enfrenta a los peligros más azarosos continuamente, entonces dedicarles que los niños vivan una infancia significa exponerlos al peligro y a una muerte segura. Entonces ellos no tienen, o sea, no tienen la posibilidad de hacer un lugar como de protección a la infancia o de escuelas o cosas así, porque la infancia es una cosa fugaz, que no dura nada. La lona. No tienen la una. Pero entonces Josefina recuerda eso, recuerda lo perdido. Y de hecho lo perdido que nunca tuvieron, en realidad. De hecho hay una parte en la que dice que Josefina es la que cuida al pueblo, ¿verdad? De alguna forma lo cuida. Entonces sería como los ratones tienen, sería como la primera parte de la parábola, sería como ese hombre que tiene una técnica pero todo para ser iluminado por la divinidad, y esa divinidad sería, la considerarían a Josefina de esa forma. Pues sí. Porque ella es la artista. Ella es la artista. En una sociedad donde todo el mundo lo que hace es trabajar, y no es gratuito que lo diga Kafka, que trabajaba también, pero que era al mismo tiempo un artista. Él es el artista mismo el que tiene la capacidad de rememorar el fuego. Por eso Josefina es tan importante y por eso el pueblo mismo la protege. El pueblo es su padre, el pueblo necesita del artista para no perder la relación con el misterio, con el fuego. Entonces aquí es donde entra, creo, esta cita que dice: en esta música hay algo de nuestra pobre y corta niñez, algo de la dicha perdida que ya no encontraremos, pero también hay algo de nuestra activa vida presente, de su vivacidad pequeña, incomprensible y sin embargo tan pertinaz. Sí, porque Entonces el canto de ella trae esa historia, todo ese pasado, toda esa tradición, pero al mismo tiempo la articula con el presente, con lo que están viviendo. De hecho, ellos en un momento dicen que solo los jóvenes son los que se ven realmente atrapados por el canto de Josefina. Quizás es una, o sea, el canto de Josefina es esta rememoración, esta constante añoranza del fuego perdido que también es la infancia. sí, porque al final del día, pues la figura de Josefina termina siendo un intérprete de las formas o voluntades del fuego perdido, de esa infancia que no se tiene y que la colectividad asume como el padre que quiere resguardar esa infancia que se presenta en Josefina. Y es precisamente la memoria. Es la memoria, o sea, es la memoria que Josefina resguarda, porque inclusive hay leyendas que dicen como que ellos han tenido el cante pero lo han perdido, hay leyendas que remiten eso, pero Josefina se erige como este nuevo intérprete de la temporalidad, de esa presentación de lo artístico, del fuego que se ha perdido y que es una remembranza. Y acabas de decir una palabra, es intérprete, es decir, Es intérprete. no solamente ella no es un recipiente donde se deposita la memoria y se guarda. Al ella ser intérprete, ella es medio, ella hace lo contemporáneo, ella lo que hace es siempre estar excavando y tratar de mostrar, Presentar hacer dialéctica, pues, entre el pasado y el presente para mantener justamente, tener el recuerdo del misterio vivo. Claro, porque ella no es uno de los polos de la tensión, ella es precisamente la tensión entre los polos. Exactamente. Sí, el punto de tensión entre los dos polos. Una cosa más con respecto a esta doble articulación del misterio, y es lo que, esta doble articulación del misterio, me salió así espontáneo, esto de la historia, lo que comentábamos hace un momento, que el pueblo de los ratones es un pueblo que se jacta de olvidar y descuidar su historia. Ellos no la estudian y no se preocupan por ella, no. De hecho, es una cosa de la que se enorgullecen. Al final dicen... Como copy. Ajá, ay, verdad. Al final dicen como copy, dicen. Que ya termine. Al final incluso dice que la historia de Josefina simplemente pasará al olvido, como junto con las historias de otros tantos héroes y personajes no memorables, porque la historia es memoria y ellos no tienen historia, sino personajes notables que ha tenido el pueblo y que también terminaron siendo solo otra historia olvidada y perdida, insignificante. Pero la doble articulación la encuentro en que hay
no contradicción, una paradoja, exacto, porque el narrador se jacta de no estudiar la historia, pero nos está contando una historia, y no solamente nos está contando la historia de Josefina, sino que a lo largo del cuento él se plantea preguntas. Él se pregunta, ¿pero por qué? O sea, hace una labor de investigación. Lo que dice Agamben, que es curioso que la palabra historiador sirva para ambos, tanto para el que investiga la historia como para el que la narra. Este cumple las dos funciones. Él no solamente la cuenta, sino que se plantea preguntas y establece una postura con respecto a Josefina. Entonces aquí está, bueno, esto que decíamos de la doble, que no solamente encontramos el misterio dentro de la historia, sino también como nosotros con respecto a la historia, o en este caso el narrador como... Ahí es donde el relato entra en candela. Cuando se prende. Cuando se prende en candela. Sí, porque, bueno, como apuntaron que en el seminario con el profesor Luis Moreno de Copy, pues Copy plantea este presente continuo, porque en el Uruguay, el relato que estábamos leyendo y que el profesor mencionó ayer brevemente, Copy plantea como que es una correspondencia, una epístola, pero él dice que a medida que se vaya leyendo se vaya tachando. Entonces eso anula cualquier pasado temporal o algo, solo queda el presente de la lectura y se va anulando a medida que va avanzando. El profesor Yo Luis creo estaría que si lo orgulloso. tacha, podría diferir un poco. Creo que si lo tacha, no lo anula totalmente, No, ok. porque el tachado lo está dejando ahí. Es una Bueno, de ceniza. hecho hay momentos en que se quiere borrarlo. Pero fíjate, no lo hace. Pero es No, porque es una carta que le dije a otra persona y le dije, espero que todo lo que haya leído a partir de esté siendo borrado, de modo que no pueda volver atrás en mis palabras. Pero es como tú ahorita acabas de decir, Leo, al tacharlo lo conviertes en ruina. A mí me parece que en el acto de tachar, lo que pretende el narrador del uruguayo es que su lector anule la historia, pero el lector es libre de anularla o no, porque él no puede saber si es solo una declaración de si intenciones. el receptor de la carta realmente la va a anular, puede no hacerlo. Sin embargo, Es un acto volitivo en realidad. en Josefina la cantora Pero ni no lo siquiera, consuma. como para volver, para traerlos a este plano, en Josefina la cantora ni siquiera hay una intención de suprimir la historia. O sea, el descuido que tienen hacia ella es tal que ni siquiera les importa que se tache o que se olvide. Es solo como, no importa. Y quizás por eso protegen tanto a Josefina. También. Josefina, claro, Josefina es la voz que rememora el misterio. Entonces, de alguna manera, en ese descuido hay una preocupación. Sí. Pero en lugar de preocuparse por el misterio, se preocupan por quién protege el misterio, quién mantiene el misterio, que es Josefina. El intérprete. El intérprete. exacto. Ella es la que está cargada de historia en ese Exacto. caso, Ajá. Ella es la que transmite la remembranza. memoria. La remembranza. como Bran. Como Bran. Es una figura de Bran. Lo decía Al tachado, esa tachado no sería más bien como lo que estaban hablando sobre las cenizas, es algo que queda ahí latente. Sí, es una Siempre latente. Es un- a lo que se renuncia o a lo que debía que se no, es un remanente de algo. Ahora, fíjense, otra cosa con respecto a Josefina, rememorando. Ellos no saben lo que es el canto, y en este caso podríamos hacer como una analogía entre el canto y el fuego. Ellos no saben lo que es el canto-fuego, no saben pronunciar las canciones, que son las oraciones, y que han llegado a ellos por medio de las leyendas, es Las decir, leyendas. la literatura. Ellos lo dicen, el narrador dice que tienen una idea de lo que es el canto y que es evidente que Josefina no corresponde a esta idea. Entonces, a mí se me ocurre que quizás los ratones aún conocen el lugar en el bosque y que este lugar en el bosque es Josefina. No sé qué piensan aquí. Aquí es cuando nos ponemos... Bueno, ella es un cuerpo. Pues, Ella es un sí, cuerpo. es un lugar, Claro, y es un además, lugar. mira, mencionan que no saben lo que es el canto. Esto es el fuego. Sin embargo, les llegó a través de las leyendas Son que solo hablan dos de él, que es la literatura, y que las leyendas tienen cantos, pero ya nadie lo sabe cantar. Son las oraciones del bosque y el lugar. Muy buena válida la analogía. Yo sí creo que. Yo creo que. ¿Ustedes qué creen? Entonces quizás Josefina es ese lugar en el bosque que se está olvidando. Josefina es el primer Darío. No. No. Robeli siempre volteando la tostada. Bueno. Josefina debería ser el último. No, debería El ser último, debería exacto. ser No, el penúltimo, porque No, el último el que relata el último la- ya no sabe nada, se lo cuenta desde su sillón. Sí.
Exacto, el último, exacto, es el de esto todo podemos contar la historia. El último es el narrador del relato. Pero entonces Josefina no El último es el narrador del relato, que va a quedar aún cuando al final de la historia Josefina se pierde, su voz Bueno, al ver esa desaparece. relación de pérdida, yo creo que sería el tercer estado, que es el lugar. Entonces, claro, ¿quién nos sigue hablando sobre esto? No, el narrador. es cierto. O sea, de todo esto Entonces, ya el narrador. no tienen el canto, es decir, el fuego. No tienen, no saben pronunciar las oraciones. Una vez que Josefina se vaya, no van a conocer el lugar en el bosque. Y sin embargo, de todo esto, aún pueden contar la historia. ¿Qué es lo que está costando al narrador? el narrador. Josefina es el penúltimo rabí. Sí, podría decir que es el penúltimo rabí. Sí. Yo creo que sí. Porque es que... Porque ella, pero ella no emprende ningún viaje. Ya va. No, yo digo que Josefina es el lugar. En El bosque. lugar. El lugar que aún recuerda. Porque el narrador viene a erigirse como el que... Y el último Relato. rabí, aquel que puede contar la historia del lugar, del fuego y de las oraciones, es el narrador. El ratón Claro, que claro. nos chilla, Sí, nosotros. sí, el que narra la historia Sí, el aquí, que claro. narra la que cuenta. historia. Entonces es el fuego que se está, el lugar en el bosque que se está olvidando. Ella sería el lugar y no el fuego. Claro, porque el fuego es el canto. Ok. Ajá. El Fuego es el canto. vehículo con Y la El oración, canto, con la no, oración, la de alguna oración manera. Ok. son las canciones que están en las Pero leyendas que pero han ¿quién llegado hasta interpreta? ellos, pero no, que nadie sabe cantar, que solo ella puede. Llama, pero Josefina es capaz de la plegaria. Josefina es capaz, es que Pero entonces ese es ella el es las tres misterio. cosas. Realmente ella es capaz de la plegaria. O sea, no lo sabemos. Que dice que Ni nadie él sabe ni cantar, ella. nadie sabe cantar las canciones de la leyenda. Ya va. Mira, no será posible que Josefina la Cantora es un relato que, aun cuando pueda ser analizado, y ustedes lo han hecho de manera estupenda, diría, muy inteligente, con las tesis de Agamben, Kafka está más allá de las interpretaciones. Pero ya va, yo estaba pensando en que Josefina canta en los momentos de dificultad. Claro. Igual que cuando los rabí estaban No, en pues, momentos de obviamente, dificultad obviamente, y o se sea. cumple todo. Es decir, yo creo que Josefina encarna las tres cosas: el lugar, el fuego, la plegaria. Exacto. Y Pero la imposibilidad recuerda- de y la oración. presentar Y la oración. Pero la claro. imposibilidad del Pero relato. recuerda- del relato mismo. Pero también Imposibilidad. recuerden el orden de la Sí, pérdida. cierto, me gusta esa discusión que tienen entre ustedes. Sí. Encarna las tres, pero también Pero las tres son las... Ella es la que pero las tres son el canto, el nos vamos fuego, a la poner oración, religiosos el aquí. lugar. Encarna las tres. Claro, ella soluciona la Pausa. dificultad del pueblo. Yo creo que Josefina, o Si sea, quieres, acércate un poquito más. haciendo la analogía con los rabinos, todos los rabinos de alguna forma son narradores también. Y Josefina, o sea, abarca también al fuego y a las oraciones, porque también el narrador que nada más conoce el lugar, también está narrando sobre el fuego y sobre la oración. Es que es como el caso de Pierre Bernard, que Josefina puede ser cualquier narrador en la etapa, porque Pierre Bernard, el ejemplo que diste era muy claro, que para el fuego de Pierre Bernard es el mismo Quijote, y el fuego del Quijote es la novela caballeresca. Entonces no tiene que ser estático cada categoría, puedes jugar con eso. Sí, porque es como idea de tránsito. Se desplaza. Y justamente quizás ahí responde a tu pregunta de la imposibilidad del relato en el sentido de que es móvil. Ajá. O sea, no Sigan discutiendo que pocas veces los profesores tenemos la posibilidad de ver un performance así como estudiantes discutiendo entre ellos y tratando de pensar las dificultades de leer un relato tan complejo como los relatos de Kafka. Y Josefina la Cantora tiene fama de ser quizás uno de los relatos más complejos y más difíciles de leer de Kafka. Entonces sigan discutiendo que estamos gozando. Bueno, Rosbelli está diciendo cuando se puso mística y dijo que encarnaban a la Trinidad, que eran tres en uno. Alusiones personales no. Bueno, con esto de los tres en uno, del combo, no, de que Josefina es el fuego, es la oración y es el lugar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras. No, recuerda que al principio acotaste que el orden de la pérdida, ¿no? Primero perdemos el fuego, la capacidad de hacer el fuego. Luego las oraciones. Y por último, el lugar. Y sin embargo, de todo esto podemos contar la historia. Kafka dice que, Kafka no, el narrador de la historia dice que
que no saben bien lo que es el fuego, que hay algunas, que lo que es el fuego, lo que es el canto, no saben lo que es el canto. Hay algunas leyendas que hablan de él, incluso algunos manuscritos de canciones que ya nadie puede pronunciar. Sin embargo, ellos creen que Josefina, no, mentira, el narrador dice que él pertenece a los que están en esta postura de que Josefina no canta. No canta. Ajá, entonces, claro, el fuego es el canto. Las canciones que nadie puede pronunciar son las oraciones en el bosque que se han olvidado, o que no se pueden pronunciar, dice Agamben también. Pero Josefina las pronuncia. Pero es que no sabemos si Josefina las pronuncia. O sea, todo llega por medio de la leyenda, que es la literatura. El canto de Josefina es ininteligible, porque el misterio mismo es ininteligible, es ilegible. El misterio es ilegible. No tiene una historia rastreable. Justamente El misterio escapa de la comprensión. Está velado. Lo que quiere decir que Kafka, este relato que ustedes han escogido para aplicar a Agamben, de verdad que ensambla muy bien, porque al final del día a Agamben no le interesa tampoco Aclarar el misterio. pensar la idea de la comunicabilidad, ¿okay? Ni aclarar el misterio, sino todo lo contrario, exponerlo en toda su manifestación. Y al exponerlo no hay aclaratoria, sino simplemente exposición, y surgen estas cosas que están interpretaciones. Afuera arreglamos, ¿no? Después de intervención de la profesora Senia voy a hablar, porque yo voy a hablar con ventaja. Siempre los profesores hablamos con ventaja. por las canas. No, por los textos que leemos. Este es un relato complejísimo, que tiene muchísimas interpretaciones, ha sido leído desde la cábala o de la teología judía, ha sido leído desde el, digamos, materialismo histórico más ortodoxo, ha sido leído desde el psicoanálisis, tiene muchísimas interpretaciones. Pero anoche hice la tarea, pues. Me releí, siempre decía Juanita la Cantora, y el profesor me decía, ay, Josefina la Cantora, pero podríamos ponerlo Juanita la Cantora. La que salga de aquí. La que salga de aquí. Ana Julia hizo mucho énfasis en el problema del narrador. O sea, el relato se llama Josefina la Cantora y el personaje es Josefina la Cantora, una rata singular dentro de una comunidad de ratones. Pero está narrado por un ratón. Es decir, por un miembro de la comunidad. Y Ana Julia lo dijo 2 o 3 veces. El ratón que narra la historia de Josefina la Cantora no solamente la expone como personaje, y además los que han estudiado el relato y conocen el alemán, dicen que Kafka tuvo un acierto enorme en escoger la palabra para decir chillido en alemán. ¿Cómo es que es la palabra especifen? La palabra en alemán. Porque al escoger ese vocablo particular del alemán, porque ha podido escoger otro para solamente decir chillido, el vocablo que Kafka escoge, o la palabra que Kafka escoge, tiene una doble sección. Tiene la sección de chillido y tiene la sección de silbo. Es decir, tiene una sección entonces que por un lado pertenece a lo animal, la capacidad de chillar, y por un lado pertenece a lo humano, la capacidad de silbar. Es más, el mismo narrador en el relato muchas veces dice que ella silba. Lo conversaba hoy con la profesora Senia, que me dice, recuérdalo. Fíjense que el animal simbólico de la poesía es el pájaro, por lo parecido que dicen que tienen los estudiosos el canto al silbido y a la palabra canto, a lo que es la poesía. Pero aquí el narrador constantemente va a estar negando las cualidades humanas de Josefina. O sea, aquí hay lo que llaman, la profesora Senia sabe más de eso que yo, porque yo se lo confieso, mi formación en figuras retóricas no es buena. Todo el cuento está construido sobre una figura retórica que es la litote. Yo no sabía tampoco qué era, que es la doble negación.
O sea, todo el relato del narrador está construido sobre una doble negación constantemente. Eso hace entonces que la figura ¿cómo se llama? De Josefina y la función de Josefina vaya a estar tensionada entre lo humano y lo animal. Entonces Kafka no opta aquí por presentarnos un animal antropomorfizado, como ha hecho la literatura anterior a Kafka, que pretende representar lo humano a través de lo animal. No, como dijo la profesora Senia, las palabras finales ahorita que dije me dio pie, Kafka lo que hace es exponer como en un teatro una condición que es irrepresentable o que pone en duda la representación de lo humano a través de lo animal. O sea, eso es una cosa impresionante. Kafka violenta la representación. En este relato no hay posibilidades de interpretación, de decir es un relato sobre la animalidad o es un relato sobre lo humano. No, es la exposición de esa tensión, de esa imposibilidad de representación de lo animal. Por eso no sabemos si el narrador no sabe y está negando doblemente la capacidad de silbo o la capacidad de chillido, porque le niegan la capacidad de chillido. Es lo que decimos, que quizás lo encantador es el silencio, El que lo silencio. envuelve. Eso tiene un concepto. Ese tipo de Josefina la cantora, pero es el tipo de Gregorio Sanza también, y es el de la Academia, del mono de la Academia. Sí. Son figuras teriomorfas. ¿Cómo se llama el género donde los animales representan figuras humanas? La fábula. No son fábulas. No son fábulas, no son fábulas. Las llaman teriomorfas. Entonces, este es un relato sumamente... Ahí está la grandeza de Kafka. Y oyéndolos a ustedes, se me ocurría lo siguiente, y a la profesora Senia, que fue quien introdujo estos estudios acambenianos en el departamento. Kafka lo que ha expuesto aquí es la no potencia. Exactamente. Ha logrado poner en escena, poner en una performance. Josefina es un personaje performático, como tú lo decías en un momento dado, poner en escena las dificultades de la representación y ha dado entonces un vuelco enorme. Por eso ustedes pueden analogar los momentos del relato en Kafka. O sea, aquí está expuesto un relato, pero al mismo está expuesto un no relato al mismo tiempo. Es decir, expone la posibilidad de la no potencia en el tratamiento que ha hecho la historia de la literatura con animales como representación de lo humano o de la antropomorfización anterior a él. Yo le decía que jugaba en ventaja porque esto lo leí en un ensayo y se lo voy a decir porque no tenemos que ocultar las fuentes. Hay en un ensayo que ustedes lo pueden buscar me costó muchísimo buscarlo en internet porque no es fácil bajarlo, que se llama Hablar lo animal. Y ahí volvemos, háganme con el libro de Lo Abierto y el hombre y el animal. el animal, lo abierto, Lo abierto del hombre y el animal. Lo abierto del hombre y lo animal. Kafka lo que ha puesto aquí entonces en escena es una no potencia. Y recuerden los otros cuentos de Kafka, el del mono de la academia, el de la fiesta de gato y todo eso. A Kafka le interesó muchísimo el teatro mismo. Entonces, la obra de él tiene que ver mucho en cuanto a la exposición de las historias con la forma como el teatro expone las historias. Y no en balde es uno de los autores favoritos de Benjamin. Y no en balde, claro, le dedicó parte de su vida a Benjamin. Y no en balde ustedes con su inteligencia al final en esa discusión, en esa puesta en escena performática, en ese teatro, en las dificultades de interpretar el relato o de leer el relato de Kafka. Para hacer énfasis. Perdón, lo dijeron ustedes al final, tú lo dijiste, es lo ilegible.
O la otra decía, es el misterio. Y Oriana dijo que es la no potencia. Y es la no potencia. Claro. No, para reafirmar, y yo te doy la palabra, Jorge. Es tan cierto la idea de que es tensión entre lo animal y lo humano, que no se habla de fábulas como No se habla de es la fábula. representación. No es una fábula. O sea, no podemos decir que Josefina representa al humano o que, O que es un animal. o que hay un humano dentro de Josefina. Sí, exacto. O que no podemos pensar eso, sino pensar en tensión. Es decir, cuando Gregorio Samsa se levanta, es un escarabajo, pero no porque está representando a alguien, sino porque realmente es un escarabajo. Sí. ¿Okay? No hay Exactamente, no hay moraleja. Una constante transgresión sutil del género de la fábula. Sí. Claro, todo el tiempo. Sí. Sutil, yo creo que sutil no es. Sutil no es No, directo, claro, pero hay una como constante por transgresión de la ejemplo el fábula. Quijote o más por ahí, ¿no? Pero sí es como que no está diciendo, no, bueno, por ejemplo, la moraleja podría ser esta, Exacto. sería algo más evidente. Fíjate, y la como moraleja que puede hacer- explicar algo. Claro. No, Simplemente sí. nada, en vez de educar. Exactamente. Jorge. El problema aquí tiene la cantora. Sin embargo, a medida de que es una historia, pues sí hay con valores humanos, pero los valores humanos están en todos. O sea, tanto Josefina muestra cosas humanas como los ratones que no le prestan atención, pero no está, o sea, lo humano no está ligado con el hecho de que sean animales. O sea, no se utiliza al animal como figura para representar al humano. Exacto, sí. Exacto. Es justamente ¿Qué es eso. lo que ha hecho la literatura sobre animales anterior? Y que aún día hoy se hace. Es Oliver. Profe, que con eso que usted mencionó sobre que no es la fábula, que han mencionado muy bien, se me ocurrió que tal vez al romper la tradición de la fábula, sería precisamente esta obra de Kafka una obra de arte, pero sería precisamente narrando la pérdida del fuego, y la pérdida del fuego sería esa tensión polar que sería precisamente la animalidad de la humanidad representada con Josefina. Entonces sería algo No así. representar, ahí el problema de la representación está en que tú ves al arte, entonces como que si tuviese algo anterior, como si fuese el sustituto de algo anterior. Kafka como artista. Y no tuviera autonomía. Aquí es precisamente la intención de Kafka de violentar las formas de representación narrativa de las cuales él deriva. La actitud de Kafka es la misma del artista contemporáneo, Es la porque misma del no artista representa, contemporáneo, presenta, claro, expone y no explica. Hay una famosa frase Y por eso son artistas contemporáneos, son hay artistas una del famosa presente que cargan. hay una famosa frase de Celan que todo el mundo cita y no la explica, pero ustedes lo han explicado muy bien en esta exposición, que Celan decía, el poeta no expresa, el poeta expone. Es decir, el poeta no tiene por qué representar lo real, expone a través del lenguaje, crea un artefacto, crea una visión. Creo que Ángel Capelletti lo menciona en la introducción de su traducción a la poética, que sería una contradicción entre el término de mímesis y poiesis. Claro, porque claro. De alguna forma parte de un referente que sería esa pérdida del fuego. A partir de los románticos priva la poiesis y de los 18 siglos para atrás priva la mímesis. Exactamente. Se me olvidaba darles el dato porque se me olvidaba. La estudiosa se llama Julieta Yelin, con Y. Julieta Yelin, una profesora de la Universidad de Rosario, discípula de Gabriel Giorgi. Tú tienes un libro de Gabriel Giorgi, que son unos teóricos, unos críticos latinoamericanos, por supuesto, con referencias teóricas en Agamben, en Foucault, en muchos, que han estudiado la animalidad en el arte. Pero no dice nada distinto a lo que ustedes están diciendo. Es en serio. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, yo quería decir algo respecto a todo esto de la animalidad. Me recuerda mucho esta pérdida del fuego a lo que describe Nietzsche en La Secreta Tragedia, la transición entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Entonces, a lo dionisiaco lo interviene la razón. Entonces, precisamente, nosotros retomamos al misterio, es cuando la razón la confrontamos con algo que no puede comprender. Entonces, en el relato de Kafka y toda la literatura de Kafka, básicamente trata el drama del hombre moderno, que es el absurdo. Que es cuando a través de la razón nos damos cuenta que somos incapaces de comprender el universo y comprender también la existencia humana.
Entonces no sé si el estado previo a todo esto y a este sondear, que dicen que se sondea el fuego para rescatarlo, también me recuerda mucho, o sea, porque el estado inicial que escribe Nietzsche es un estado que es prerracional casi, ¿no? O preliterario, prelingüístico. Animal, precisamente por eso del retorno a lo animal, pero también a lo inconsciente, a lo que está más en el fondo. Y quizás por eso es que cuando John y luego Campbell describen el proceso de creación artística, hablan del arquetipo, hablan de retomar a los más básicos, los más primitivos que hay en el ser humano, que quizás sea lo más parecido al estado animal. Y no sé si... Sí. Bueno, yo podría hacer una observación. Quizá la palabra no sería retomar, aunque entiendo muy bien todo lo que me está diciendo, como tampoco es recuperar. Siempre, y eso lo conversaba con los muchachos, a nosotros nos cuesta mucho porque estamos educados para pensar en dicotomías. O es esto o es aquello. Y nos cuesta mucho pensar en tensiones. Y realmente lo que hacemos constantemente es tensionar, ¿no? Pero entiendo tu punto. Bueno, también hay un crítico que se llama, es un maestro, que él tiene un concepto que se llama literatura reconstructivista, que es que a través del mecanismo de la razón intenta retomar estos valores más místicos, más religiosos. Y creo que ahí se presta atención precisamente porque a través de la razón, exacto, mediando. Mediante la razón se puede llegar a algo que es irracional. Exacto, pero siempre una mediación. Y la otra observación que quería hacer es que siempre hemos escuchado a Kafka catalogado como literatura del absurdo, ¿no? Y me parece que es un saco muy genérico, justamente que porque no consiguen explicación, porque no es comunicable, es preferible meterlo en el saco del absurdo, ¿ok? En lugar de reconocerlo como un autor que es un autor contemporáneo que expone justamente el misterio de lo que es un contexto, no solamente narrativo, sino incluso el contexto del mundo mismo, ¿okay? Porque siempre he estado en discusión con esa categorización del absurdo en Kafka, porque me parece que justamente para resolver a Kafka muy fácilmente. Yo tengo, no sé si ya terminamos. Yo tenía una pregunta que me surgió aquí mismo cuando pensaba en el último párrafo del fuego y el relato, en la visión final del misterio. En la vida de los hombres. Exacto, en el caso del moribundo, que puede ver esa imagen, uno puede decir, pensando en lo abierto del hombre y el animal, que entonces es el moribundo el que logra verlo abierto. Porque está inoperoso. Está en la inoperosidad. Sí, claro que sí. Justamente por su animalidad. ¿Por qué? Porque aun cuando tiene una animalidad, no pierde su condición humana. Es cierto. ¿Okay? Y tampoco puede relatar. Y ahí está la apertura. Al estar inoperante se mantiene en tensión. Lo abierto entonces no es comunicable. No, justamente por ser abierto. Y eso es el misterio de Kafka. Eso es el canto. Eso es el canto. Y creo que terminamos bien. Sí, bueno, sí, casi cerramos. Gracias.